El presupuesto entonces consiste en la planificación de la actividad financiera del Estado, que es aprobada por ley y que abarca un periodo generalmente anual. Bueno, qué podemos ver acá? Que cómo nace el presupuesto. Bueno, el presupuesto nace o tiene nace como una herramienta de carácter político y tenía como finalidad realizar un control parlamentario del presupuesto, ¿no es cierto? Por parte del Parlamento. El presupuesto era una herramienta para que el Poder Ejecutivo sea controlado por el Parlamento. Y es así que se comienza con la Carta Magna como primera herramienta en la cual debían reflejarse los gastos y los recursos, y allí se establecía que ningún tributo podía autorizarse sin el consentimiento del Consejo de Estado. Posteriormente se estableció la Carta de Derechos, que iban estableciendo restricciones y limitaciones. Esto se fue trasladando, que comienza en Inglaterra, se va trasladando a todos los países. Con posterioridad se comenzaron a controlar los gastos militares, seguidamente los gastos de la administración civil, y para 1837 ya se controlaban todas las erogaciones en forma anual. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este presupuesto? Hay distintas teorías, pero fundamentalmente las teorías más importantes son las que dicen que es un acto administrativo o un conjunto de actos administrativos, que son las denominadas teorías francesas, las que dicen que es una ley en sentido formal y las que dicen que es una ley en sentido material, y por otra parte los que dicen que es una ley ordinaria. Yo creo que en la Argentina no existe ningún tipo de limitación constitucional para que el presupuesto pueda ser una ley formal o que pueda ser una ley material. Pero ley formal es aquella que reviste todas las características de una ley, pero que en realidad no tiene ningún mandato específico, digamos, hacia persona alguna. Es decir, que no crea, extingue ni modifica derechos u obligaciones. Y ahí se produce una explicación, digamos. Ley formal sería en el caso, ley material sería en el caso en que exista, por ejemplo, lo que se llama el principio de anualidad en materia tributaria, que muchas veces eso ocurre en algunas, o ocurría en el pasado en algunas ordenanzas tributarias municipales, donde las ordenanzas tributarias se iban aprobando y tenían vigencia por periodos cortos, en algunos casos periodos de un año. Nosotros tenemos un sistema donde el sistema tributario va estableciendo normas que son generalmente de carácter permanente, salvo situaciones excepcionales, y donde entonces la parte vinculada a la recaudación o los recursos con los que se va a proveer al Estado para el funcionamiento y la satisfacción de necesidades públicas, digamos, va establecido dentro de un sistema tributario con un conjunto de normas permanentes. Y el presupuesto fundamentalmente lo que hace, y esto es lo que refleja en nuestra ley de administración financiera, el artículo 19 y el artículo 20 de la ley de administración financiera, lo que hace nuestra ley va a reflejar que la ley de presupuesto tendrá cuestiones relacionadas o vinculadas exclusivamente a cuestiones financieras, y que de manera alguna va a poder crear, modificar o extinguir derechos o obligaciones. Entonces, a nivel normativo, es decir, a nivel legislativo, no a nivel constitucional, para nosotros la ley de presupuesto es una ley de tipo formal. Lo que dice la doctrina es que esto no impediría a que en algún momento se pudiese establecer, digamos, se pudiese establecer el carácter material, o se le pudiesen incorporar algún tipo de articulado que la conviertan en norma material. Es decir, que, y eso ha pasado
en el año 2001, se incorporó dentro de la ley de presupuesto el artículo 73 que establecía cuestiones vinculadas al derecho tributario. O sea que ahí en ese caso la ley de presupuesto excedía las características normales, ¿sí?, de ley en sentido formal. Pero la regla, digamos, entonces, en nuestro país es una ley en sentido formal que fundamentalmente lo que hace es ordena y reglamenta todo lo relacionado a cuáles son los gastos, ¿sí? Y todo lo vinculado a la ejecución de estos gastos a los efectos de la satisfacción de necesidades públicas. Y los recursos están estimados, entonces la ley de presupuesto estima los recursos, ¿sí?, limita los gastos, estima los recursos, limita y autoriza los gastos y luego establece un procedimiento de ejecución del gasto público. Bueno, ¿qué es lo que dice la doctrina? ¿Cuáles son los principios relacionados a la ejecución del presupuesto? ¿Cuáles son los principios que se deben tener en cuenta a los efectos de la ejecución del presupuesto? Bueno, estos principios que se establecieron, ahí ya vamos a ver, estos principios que se establecieron vinculados a la creación del presupuesto, lo que dice la doctrina es que son principios de buena finanza, es decir, cómo se debe elaborar en el plano teórico un presupuesto respetando alguna serie de cuestiones que son de mayor importancia. Y bueno, uno de los principios, sí, así es, creo que era Verónica, sí. Uno de los principios es el principio de la periodicidad, que puede clasificarse entre que puede estar relacionado con la anualidad o puede estar relacionado con algún tipo de ciclo, algún tipo de presupuesto que pudiera ser bienal, plurianual, trienal, quinquenal, etcétera, pero donde el mensaje es que el presupuesto va a tender a repetirse a lo largo del tiempo, es decir, que se va a repetir. ¿Por qué se habla normalmente cuando hablamos de periodicidad, se habla de la anualidad? Porque dice que ese fue el primer antecedente de presupuesto. Así comenzó en Inglaterra en el siglo XVII, se decía que el presupuesto debía ser anual, porque el año es el cálculo normal, el año es el cálculo normal de las previsiones humanas y que el ser humano normalmente en cada año tiende a hacer balances. Entonces, en caso de ser efectivamente eso así, sería bueno, digamos, de que el presupuesto dure un año e ir estableciendo metas y objetivos tanto de recursos como de satisfacción de necesidades públicas durante el año. En nuestra ley de administración financiera esto está reflejado en el artículo 10 de la ley 24.156 y en la Constitución en el artículo 75, inciso 8, donde el 75, inciso 8 establece que es una de las funciones del Congreso aprobar anualmente la ley de presupuesto, y por otro lado, el artículo 10 de la ley 24.156 de administración financiera establece que el ejercicio financiero comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pero lo que dice la doctrina, que también el año tiene su justificación desde el punto de vista político, porque esto fortalece o robustece el control parlamentario por parte del Parlamento sobre el Ejecutivo, ¿sí? Y a la vez permite, digamos, a la vez una mayor negociación por parte del Parlamento, ya que va a ser el Parlamento el que le va a tener que aprobar los gastos anualmente al Poder Ejecutivo. Entonces, a la vez también esto permite, digamos, un mayor orden en las finanzas.
Bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo que dice la doctrina es que en el siglo pasado esto era un dogma que se cumplía a rajatablas, pero que a medida que fue avanzando, que fue transcurriendo el tiempo, dice que hay tanto actividades del Estado, digamos, usuales o las tradicionales, como el caso de la obra pública, que exceden muchas veces del ejercicio financiero y para lo cual se vuelve o se hace necesario establecer un presupuesto especial y donde anualmente ese presupuesto, digamos, va a ir teniendo asignaciones o partidas presupuestarias para un proyecto que sea abarcativo de un mayor periodo de tiempo. Por ejemplo, qué sé yo, un puente, una ruta o que sea alguna obra de magnitud que se va a hacer en un periodo, en un periodo más largo, lo que va a hacer es en el presupuesto se van a ir reflejando hoy las partidas presupuestarias que se van a asignar para ese ejercicio, sin que sea abarcativo del presupuesto total de la obra. No sé si me hago entender. Entonces, como que el presupuesto queda fundamentalmente para los gastos operativos, los gastos de funcionamiento, y queda para aquellas obras que puedan cumplirse o ejecutarse dentro del ejercicio financiero. También dice que hablar de un presupuesto anual para el caso de, en los supuestos en los que el Estado asume actividades de tipo comercial o de tipo industrial, también muchas veces el año es restringido o es limitado en el pensamiento de las compañías o en los proyectos de una compañía de tipo industrial o comercial. Y así, por ejemplo, vemos como el caso de YPF, por ejemplo, una empresa del Estado que va teniendo una serie de proyectos u objetivos que exceden de ese ejercicio financiero. Y bueno, lo mismo pasa cuando el Estado desarrolla actividades comerciales como la aeronavegación o qué sé yo, o el correo o demás, donde muchas veces las actividades comerciales tienen distintos criterios, ¿sí? Distintos criterios en el tratamiento de los gastos, ya que, por ejemplo, en el Estado en algunos casos tiene actividades en donde no busca el fin de lucro ni nada por el estilo, y cuando el Estado comienza o ingresa en una actividad comercial, es sano, es razonable que tenga un fin de lucro. Con lo cual se dice que, después cuando veamos el principio de la unidad, se dice que es razonable, primero que muchas veces los proyectos que pueda tener una compañía, una empresa, tanto industrial como comercial, exceda de un año, y también se habla de la conveniencia de que no existan presupuestos únicos, como ahora vamos a ver, que es uno de los principios del de la unidad, sino que muchas veces se hacen necesarios presupuestos diversos por la diversidad y la naturaleza de los distintos gastos. Por ejemplo, yo no puedo mezclar, como ocurre con el principio de la unidad, un gasto de un plan social, por ejemplo, junto con un gasto de, qué sé yo, renovación de flotas, de la flota en aerolíneas argentinas. Son cosas que son totalmente dispares, totalmente disímiles, que tienen distinta naturaleza y que tendrían que estar en presupuestos diferentes. Bueno, ¿cuáles son las excepciones a la periodicidad? Bueno, la periodicidad se dice que la regla es la anualidad. La anualidad es decir, que el ejercicio financiero dure un año. Lo que dice la doctrina es que no siempre esto coincide con el año calendario. En algunos casos es, por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre, pero en otros casos el 1 de abril al 30 de marzo o al 31 de marzo, otros el 1 de julio al 30 de junio, etcétera. Pero en la mayoría de los países se mantiene ese presupuesto anual. ¿Cuáles son las excepciones a este principio de la anualidad? Los créditos adicionales, que es un supuesto que se da cuando el presupuesto no es aprobado. No sé si ustedes recuerdan que nosotros tuvimos varios años donde el presupuesto no había sido aprobado, inclusive ya en la gestión del presidente Milei, si no me equivoco, el primer año directamente, no sé si llegó a tener estado parlamentario el proyecto de presupuesto que fue presentado, creo que no, porque no tenía ni un tipo de mayoría y el presupuesto era
fue solo un acto simbólico, digamos, que ni siquiera logró estado parlamentario por la fuerte minoría que tenía el partido de Milei, que no sé ni cómo se llama el partido de Milei, que tenía el partido de Milei en el Congreso. Entonces, ahí lo que se hace es lo que se llama la reconducción presupuestaria, que está prevista en el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera. Y entonces esto juega con lo que se denominan créditos adicionales. Es decir, el Estado lo que va haciendo es va tomando cifras a cuenta, sumas de dinero a cuenta, a los efectos de ir haciendo frente a los gastos operativos, funcionando con el presupuesto del año anterior, practicándole los ajustes de aquellos ingresos de recursos y gastos que se dan por única vez. Entonces, eso es artículo 27 de la Ley de Administración Financiera. Los otros son, las otras excepciones son las llamadas duodécimos. Los duodécimos se dan cuando por alguna razón las partidas presupuestarias han quedado reducidas, y entonces allí hay una serie de gastos que no pueden eludirse, y entonces allí se pueden ir dando adelantos, ¿sí?, a los efectos de hacer frente a esos supuestos. Luego tenemos los presupuestos plurianuales, que son aquellos presupuestos que la doctrina de estas no son excepciones, porque ya los presupuestos han sido votados para abarcar un mayor periodo de tiempo, un periodo superior. Se dice que la doctrina dice que la Constitución de 1949 facultaba al Congreso a fijar presupuestos de 1 a 3 años. Esto no sería una excepción a la anualidad porque el presupuesto ya estaría siendo de un mayor tiempo. Y después, entre los presupuestos, las modernas concepciones presupuestarias, tenemos los llamados presupuestos cíclicos, que son aquellas opciones de presupuestos que vayan acompañando, digamos, la evolución de la economía. Lo que se dice es que si nosotros tuviéramos la posibilidad de establecer un presupuesto cíclico, y que dice que la vida, digamos, no es lineal, entonces lo que señalan los que defienden la conveniencia de estos presupuestos cíclicos, dicen que la vida va teniendo subidas y bajadas, ¿no es cierto? Altibajos, periodos de crisis, ¿sí? Periodos de crisis, y que pueden extenderse, y de extenderse se van a llamar de recesión o depresión, y periodos de auge y prosperidad. Entonces, eso va haciendo, digamos, una onda, va ondulando, y entonces lo que recomiendan estos autores es que puede ser muy conveniente la utilización de estos presupuestos cíclicos para que el Estado tenga un presupuesto elástico y que se adecue a las condiciones económicas, y pueda producir efectos contracíclicos, digamos, es decir que, por ejemplo, en un periodo de auge y prosperidad, el Estado lo que haga es utilice una serie de procedimientos técnicos que se llaman constitución de reservas, créditos, anticipación y amortización alternada. Entonces, lo que decían es que estos autores dicen que en un periodo de prosperidad lo que el Estado debe hacer es, en ese periodo de bonanza, debe producir un aumento de los tributos, una reducción de las erogaciones, es decir, gastar menos, y tratar de acumular reservas, digamos, tener reservas para que en los periodos de crisis poder realizar una disminución de impuestos y un aumento del gasto público. Obviamente, esto nosotros en nuestro país, donde falta todo y donde hay carencia de todo, digamos, es como una familia que nunca tuvo ingresos, digamos, o que nunca tuvo los ingresos suficientes, nunca tiene la posibilidad de ahorrar. Pero lo que señalan es que esto sería bueno, digamos, ir acompañando los ciclos económicos. Después también hablan de otro procedimiento técnico llamado el procedimiento de los créditos de anticipación, que dice que el Estado puede combatir el periodo de crisis con grandes obras públicas financiadas con empréstitos o anticipos del Tesoro, y esta deuda va a ser cancelada o amortizada
en los momentos de periodos de prosperidad. Y entonces dice, la deuda emitida sería amortizada en los presupuestos de los periodos de prosperidad. Y después, lo otro que también se sostiene como parte de herramientas de este presupuesto cíclico es la amortización alternada, es decir, pagar los empréstitos en función del ciclo económico, y cuando el país tiene determinado nivel de auge de prosperidad, hacer frente a los pagos de deuda que se paralizarían en un periodo de crisis o de depresión, tratando de esta manera, cortar con los ciclos económicos. Es decir, que en un periodo de caída, lo que va pasando muchas veces es que cuando la actividad privada se retira, ya sea por desconfianza, entonces ahí el Estado, por medio de la obra pública, puede inyectar fuertes sumas de dinero, hacer esos aportes y de esa manera permitir digamos, que se buscar el mayor empleo y permitir que el Estado y permitir que, bueno, cuando se logra ese mayor empleo, volver de nuevo a las situaciones normales de la economía. Bueno, otro de los principios, que es el que yo más o menos le cité recién, el de la unidad del presupuesto, dice que es una buena técnica de finanzas para facilitar el control por medio del Parlamento de que todos los gastos que el Estado va a realizar estén en un instrumento único. Y ese es el llamado principio de unidad del presupuesto. Y va a consistir en la reunión o agrupación de todos los gastos y recursos del Estado en un documento único. Y entonces esto, digamos, que facilita el control político del presupuesto, a los efectos de que no haya presupuestos especiales, donde cuando al Congreso llegue el presupuesto no haya partidas especiales que pudieran ser desconocidas por el Parlamento. Entonces, ¿cómo es en realidad nuestro sistema de preparación? La Argentina, si bien lo vamos a ver en la unidad posterior, les adelanto, nosotros tenemos un sistema donde el presupuesto es preparado por una oficina técnica especializada, dependiente del Poder Ejecutivo, que se denomina Oficina Nacional del Presupuesto, y está reglamentada en los artículos 16, 17, 18, de la ley 24.156, y allí se establece cómo se elabora el presupuesto y cuáles son las pautas a seguir. Y nosotros, esta Oficina Nacional de Presupuesto es la oficina encargada de la preparación del presupuesto. El presupuesto lo prepara esta oficina siguiendo estas pautas previstas en estos artículos del 18 al 25, y conforme el artículo 26, el presupuesto va a ser presentado por el Poder Ejecutivo, previa refrenda por el jefe de gabinete, que va a ser el que va a remitir a la Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen en materia presupuestaria, el proyecto de presupuesto anual. Entonces, el procedimiento entonces es así: lo prepara el Ejecutivo, lo remita y lo va a remitir a ese proyecto de presupuesto al Parlamento, para que el Parlamento lo apruebe. Ingresa por Cámara de Diputados y va a seguir su procedimiento. La presentación debe ser antes del 15 de septiembre, con el objetivo de que darle ese plazo de 3 meses para que el mismo sea preparado, sea aprobado en ese periodo. ¿Sí que me querías decir, Valentín? Profe, tengo una duda respecto ¿Sí a... me querías decir algo? ¿Me está escuchando? ¿Profe? No sé si hay algo que estoy haciendo mal, pero no lo escucho. Bueno, Hola. eh, entonces esto es lo relacionado con la unidad del presupuesto. Si bien dentro de un solo documento, lo que sigue nuestras técnicas presupuestarias es separar los presupuestos en presupuestos de inversión y presupuestos de erogaciones de tipo operativas y de funcionamiento.
pero manteniendo este principio de la unidad. Y hoy en nuestro país, nuestro presupuesto tiene disposiciones generales, presupuestos de los organismos centralizados y presupuestos de los organismos descentralizados. Esa es la característica que utiliza hoy nuestro país. ¿Qué sucede si el Poder Ejecutivo no presenta el proyecto de presupuesto? Lo que va a suceder, no está prevista una sanción de tipo legal para el supuesto en que no se presente el proyecto de presupuesto. Pero lo que va a ocurrir, lo que está previsto sí, de que el presupuesto, de que si el presupuesto no es aprobado, está previsto de que si el presupuesto no es aprobado, se va a producir la reconducción, es decir, el Estado va a funcionar con el presupuesto del año anterior. Eso es lo que está previsto. Tengo entendido que no hay previsto, no hay norma que prevea ninguna sanción, digamos. Si bien probablemente el Parlamento podría convocar al Poder Ejecutivo, en este caso para mí al Ministerio de Economía, al Ministro de Economía, a los efectos de que informe cuáles pueden ser las razones por las que no se remite el presupuesto. En caso de que no se apruebe antes del 31/12, lo que va a pasar es que se va a ejecutar el presupuesto del año anterior, que fue lo que pasó en el primer periodo del gobierno de Milei, digamos. En el primer año del gobierno de Milei. Entonces, el presupuesto no se aprobó y se continuó con el presupuesto anterior con ajustes como establece el artículo 27. Bueno, después tenemos otro de los principios, que es el principio de la universalidad, también conocido como el Producto Bruto. Lo que establece este principio es tratar de determinar la eficiencia de los organismos del Estado que tienen funciones de recaudación. Nosotros tenemos dos tipos de organismos dentro del Estado: aquellos con funciones de recaudación y aquellos con funciones exclusivamente de satisfacción de necesidades públicas por medio del gasto. Aquellos que tienen la finalidad de recaudación, como por ejemplo el caso de Arca, entonces lo que establece es que ahí, en ese caso, se deben discriminar cuáles son los gastos y cuáles son los recursos, y estos no se pueden presentar en forma neta, digamos. Es decir, que no se pueden netear gastos con ingresos a los efectos de poder controlar cuáles son los gastos operativos que puede tener el Estado en su funcionamiento. Después tenemos el principio de no afectación de recursos. Este surge del artículo 23 de la Ley de Administración Financiera y tiene como objetivo, esto es de buena técnica financiera, digamos, tiene como objetivo que no haya ni un impuesto que vaya para la satisfacción de una necesidad puntual o concreta, sino que la finalidad o el objetivo es que por medio de este principio es que todos los recursos deben ir a una tesorería única, ¿sí?, a los efectos de que poder hacer frente a cualquier erogación con los ingresos que provienen de todas las fuentes de ingresos que puede tener el Estado, como por ejemplo los impuestos. Y si este artículo 23 establece tres excepciones, que dice que son aquellas provenientes de operaciones de crédito público. Normalmente los créditos públicos, que conforme el artículo 59, 60 y 61 de esta misma Ley de Administración Financiera se aprueban con una ley especial, tienen normalmente un objetivo determinado. Y está prohibido que el Estado realice operaciones de crédito público para hacer frente a gastos o gastos operativos o de funcionamiento. Entonces allí dice, esos recursos sí tienen una afectación específica, los que surjan de la propia ley, también los provenientes de donaciones, herencias o legados con cargo que el Estado puede recibir. Es muy común ver acá, por ejemplo, donaciones que se hayan realizado para un hospital, para una escuela, que tienen que cumplir, digamos, ese objetivo para el cual han sido donados.
y la ley también dice aquellos que por una ley específica tengan una afectación determinada. Caso de ley específica, por ejemplo, son los fondos, que esos tienen un destino específico, como el Fondo Nacional de Autopista, por ejemplo, me acuerdo el Fondo Nacional para la Educación Técnica, o también, por ejemplo, el Fondo Nacional para el Incentivo Docente. En sus inicios tenía una ley específica, no sé si ustedes, los más mayores, recordarán la estampilla del impuesto del Fondo Nacional para el Incentivo Docente, de la ley 25063, que obligaba a que las personas tengan una estampillita, una oblea pagada, donde se establecía que se pagaba el valor el 1% del valor del automóvil, y se pegaba en una estampilla en el parabrisas. No sé si recuerdan eso. Y bueno, pero eso hoy no está vigente. Y tenía como objetivo, digamos, tenía un objetivo único, que era ir a un fondo que iba a mejorar la remuneración de los docentes hasta las 20. Así que bueno, después tenemos el principio de especificación de gastos, que establece que los gastos se deben especificar detalladamente, se deben especificar detalladamente, es decir, hasta sus conceptos últimos. Eso es un principio que tiene como objetivo el control posterior de la gestión presupuestaria. Y después tenemos el principio del equilibrio, y que es uno de los principales principios de los que siempre habla nuestro presidente. Dice que se debe mantener el equilibrio fiscal, y va a haber equilibrio cuando no hay ni déficit ni superávit, digamos. Es decir, que cuando los gastos públicos se compadecen con los recursos, de manera tal de que el Estado pueda hacer frente a todos sus gastos con el dinero que recauda. Normalmente, ¿cuál es el peligro de tener déficit? Digamos, es la emisión de dinero. La emisión de dinero es detectada por el mercado. Eso trae una depreciación de nuestra moneda, y se va generando un círculo que en la Argentina sabemos cómo funciona, lo vivimos. Eso va generando una depreciación del modelo de la moneda, una pérdida del poder adquisitivo, y cuando nosotros decimos subió la yerba, en realidad normalmente no es que la yerba subió, sino que nuestro dinero bajó su poder adquisitivo. Y entonces, salvo casos excepcionales, que haya algún acontecimiento, ya sea climático o un acontecimiento qué sé yo, de crisis en la producción o de una sobreproducción, normalmente los precios relativos tendrían que mantenerse, si es que existe una cantidad de monedas proporcional a la cantidad de bienes y servicios transables. Pero normalmente, cuando el Estado cae en déficit, le quedan dos alternativas: o el Estado deja de hacer frente a distintos gastos, o se financia por medio de algún préstamo, para lo cual tiene prohibido eso conforme el artículo 57, o va a tener que recurrir a la emisión de moneda. Con lo cual esto va a traer como consecuencia la depreciación de la moneda y la inflación. Entonces, hay dos doctrinas. Una de ellas sostiene bueno, que el déficit no es grave, digamos, que siempre que haya un déficit pequeño se lo puede mantener. Y otras doctrinas, las clásicas, que sostienen que el déficit debe ser repudiado y que el Estado debe mantenerse en equilibrio para evitar todas las consecuencias que va a traer aparejado esta situación. Bueno, les pido perdón por la demora en poder cargar el archivo. Nos vemos en la próxima clase, y ya para la próxima clase voy a tener ya cargado antes del inicio de la clase. Que pasen muy bien, que tengan unas buenas tardes, y cualquier cosita me van consultando por el grupo de WhatsApp. Hasta luego, buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego, compañeros.
Gracias a todos. De igual forma, yo mandé el PDF por el grupo.